Continuamos con Chacra Televisión, como venimos haciéndolo desde el primer día de esta Expo Agro, casi 10 horas diarias en vivo desde San Nicolás para llevarles todo lo que aquí ocurre. Hoy una jornada muy particular, estuvo presente el presidente de la Nación, Javier Milei. Ustedes ya pudieron ver en redes sociales que respondió a nuestra consulta acerca del mensaje para los productores de estos primeros 95 años de la revista Chacra, y tenemos el gusto ahora de presentarles a quien nos está acompañando, José Luis Espert, que formó parte del grupo muy cercano al presidente, que estuvo sentado a la mesa cuando él conversó en una suerte de conferencia frente a empresarios rurales y organizadores de esta muestra, así como también con la ministra Patricia Bullrich. Muchísimas gracias, José Luis. No, por favor, un placer. Muy buenas tardes. Bueno, ante todo, la disculpa por la voz corresponde, pero al cuarto día de la muestra ya es posible. Después de tantos días de trabajo, el cuerpo empieza a pasar factura. Exactamente. José Luis, el presidente de la Nación fue contundente hoy con dos temas. El primero, el que tiene que ver con la cuestión económica y un eje, que es el de las retenciones a las exportaciones. Y el otro, el de la seguridad. Gobierno para ciudadanos de bien. Okay. En ambos temas alineados con usted, lo económico, o usted con él, y el tema de seguridad. Vamos por lo económico. Retenciones, ¿hasta cuándo? ¿Cómo? Y explicar lo que dijo el presidente. A ver, lo importante siempre en el gobierno del presidente Milei es que el campo tiene que tener claro que en el gobierno el campo tiene un amigo, no tiene un enemigo como lo tuvo con los 16 años del maldito kirchnerismo, ¿no? Para el presidente Milei y todos los que lo acompañamos, la libertad es clave, y para el campo la libertad es central para poder progresar. Nosotros creemos en la libertad de mercados, creemos en la menor cantidad de regulaciones, en que el Estado se meta en nada en la vida de las personas, salvo para recaudar impuestos de manera no distorsiva, incluso, como sí son las retenciones que hay que eliminar. Lo que el campo tiene que tener claro, que es lo más importante para mí, que después de tantos años de vivir una pesadilla desde cada gobierno que lo transformó en el enemigo de la sociedad, para nosotros el campo es un amigo. Y yo no podría estar con un presidente como lo estoy, tan cercano, que no pensara que el campo es realmente estratégico para el progreso del país. Yo soy nacido en Pergamino, zona núcleo si las hay en materia de producción agropecuaria. Tengo trabajo en Pergamino, tengo campo con mis hermanos, por si fuera poco, en Pergamino. Así que para mí es un placer estar al lado de un presidente que tiene claro que la actividad agropecuaria es central para el país. Como es central, se han tomado todas las medidas que se han podido sin comprometer el equilibrio fiscal, que es clave para que no haya inflación, que es el principal impuesto que los pobres pagan, y nosotros no podemos permitir que los pobres paguen un impuesto llamado inflación. Pero mientras que no se ponga en riesgo el superávit fiscal, que es central para que la inflación no suba, nosotros vamos a eliminar todos los impuestos que consideramos que son distorsivos. Y uno de los peores impuestos para nosotros son las retenciones a las exportaciones. En cuanto veamos que tenemos un superávit fiscal sostenible, permanente, para poder comernos ese superávit fiscal eliminando retenciones o el impuesto al cheque, lo vamos a hacer, no tenga la menor duda. Hubo algo que subrayó el presidente, sobre lo cual quisiera que usted ahonde. Dijo, es un año electoral, todos hablamos de eso, razón por la cual damos por sentado que seguramente el tema de las retenciones se va a modificar porque es un año electoral. Milei dijo, no es por eso. No, a ver, de ninguna manera. No vamos a actuar en función de eso. No, a ver, los que estamos con el presidente Milei, lo que hemos venido es a cumplir una tarea, un trabajo que es servirle a la gente desde la política para algo, en lugar de ser inservibles como han mostrado ser los políticos en el último siglo, por lo menos, que han transformado al país en una villa miseria. Nosotros con el presidente consideramos que somos servidores públicos, que tenemos que serle útiles a la sociedad. Por lo tanto, nosotros no andamos especulando si es año electoral o no es año electoral para tomar medidas. Lo que se hizo con las retenciones es simplemente un aviso que nosotros vamos por la eliminación el día que la podamos hacer. Seguridad, y yo le tengo que preguntar por seguridad rural. Perdón, sí. Antes de la seguridad, no me quiero olvidar de algo importante que dijo el presidente, que ya lo dijo el 1 de marzo, cuando inauguró un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso. En el gobierno estamos pensando en una reforma impositiva, y lo dijo el presidente en el Congreso el 1 de marzo, por la cual algunos impuestos nacionales se van a eliminar y otros con el tiempo se van a bajar. Y se van a bajar tanto a nivel nacional que le vamos a dar la posibilidad que las provincias recauden algún adicional de esos impuestos nacionales para poder financiar los gastos.
Lo que está diciendo el presidente es que se viene la competencia impositiva entre las provincias que van a provocar grandes flujos migratorios de provincias que le revienten la cabeza los impuestos a los contribuyentes hacia provincias que le cobren menos impuestos. Y esto es muy importante porque como el proyecto que tenemos con el presidente 25-27 es hacer una reforma en la provincia de Buenos Aires que emule la reforma que el presidente está haciendo a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires, gobernada por el liberalismo, gobernada por la Libertad Avanza, va a liderar la competencia por la baja de impuestos a nivel nacional luego de la reforma impositiva que el presidente está impulsando a nivel nacional. Seguridad, pero le decía, yo tengo que ir a la seguridad rural específicamente, ¿no? En lo que tiene que ver con algunas provincias en particular, en lo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad en algunas provincias específicamente. ¿Cómo lo está viendo el presidente de la Nación? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, voy a hablar en términos generales de la seguridad, de la provincia de Buenos Aires en particular, gobernada por este inútil esférico, como yo digo, porque es inútil por donde se lo mire, de Axel Kicillof, que cree en una política de seguridad que es el abolicionismo. El abolicionismo de la pena para aquel que comete delitos. Estamos hablando de ese delirio. O sea, acá hay dirigentes políticos que gobiernan, en este caso el gobierno de Kicillof, que cree que abolir la pena es una política adecuada para la seguridad. No, nosotros creemos en la inversa. El que las hace las paga. Nosotros creemos en el punitivismo. O sea que para el delincuente no hay puerta giratoria, es cárcel o bala. Así que, como el presidente ya lo está demostrando, como la ministra de Seguridad ya lo están mostrando, nosotros seremos impiedosos con el delito, porque este país hay que rearmarlo para la gente de bien y tienen que sufrir los delincuentes. Se comunican con nosotros productores por el perfil de Chacra Televisión, de la revista Chacra, que está cumpliendo sus primeros 95 años este año, y nos dicen el agua de Bahía Blanca viene bajando. Los campos de La Barría, los campos de Tapalqué, los campos de Bolívar ya están completos de agua. Ahí hay esencialmente ganadería, la situación es compleja. Por ahora, más que el diálogo que con los intendentes no han tenido. A ver, los intendentes son también parte del problema, no nos engañemos. A ver, para que lo tengamos claro, el Estado Nacional puede resultar una especie de solucionador de emergencias climáticas terribles como la que ha ocurrido en Bahía Blanca. Pero los que tienen que hacer las obras, la infraestructura en cada provincia, en cada municipio, es el gobernador de cada provincia y el intendente de cada municipio. Lo que pasa es que acá nos hemos acostumbrado, hasta la llegada del presidente Milei, el que el político usa los impuestos o tasas que paga la gente, no para devolvérselo en infraestructura, en cordón cuneta, en puentes, en caminos, en desagües, sino en usar la plata para engordar la planta de administración pública para que les hagan de punteros políticos, para que le controlen las urnas el día de la elección en lugar de hacerlo por derecha, que como corresponde en la justicia electoral, para cualquier cosa menos para devolver a la gente bajo la forma de infraestructura los impuestos que pagan. Entonces, lamentablemente estamos sufriendo eso y lo vamos a seguir sufriendo durante algún tiempo, porque esto, por más que se ponga coto a partir de ahora, lamentablemente el daño que es reparable, no es irreparable, pero un daño fuerte que ha hecho el populismo no se va a solucionar de un día para el otro, lamentablemente. Usted recorrió la Expo Agro, en primer lugar, ¿qué dice respecto de la respuesta que tuvo el presidente Milei? Felicito a la revista Chacra por sus primeros 95 años. Grandes felicitaciones. Es una edad muy importante, ¿eh? La revista Chacra evidentemente está hace casi un siglo en la vida de lo que es central en la Argentina, que es la producción agropecuaria. La he recorrido, la verdad, pujante, como pocas veces visto, me decía uno de los organizadores, la cantidad de gente que ha habido, y el cambio es el que ha propuesto Milei. Basta de que el campo sea el pato de la boda, basta que el campo sea el cabeza de turco, como se le dice, el campo pasa a ser parte de la solución, parte del crecimiento de la Argentina, la punta de lanza, diría yo, del crecimiento argentino, toda la energía al campo. No en vano me decían algunos que en el día de ayer hubo hasta 2 cuadras de cola para créditos en el Banco Nación. José Luis Espert, como siempre, gracias por la gentileza de conversar con nosotros y estar en nuestro estudio móvil. Un gran placer. Muy buenas tardes. Vamos a una pausa, ya volvemos.